Hola Simanautas, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro, bienvenidos a su nuevo programa de Opexia. En el programa de hoy vamos a ver la diferencia entre dos pruebas estadísticas muy interesantes. Una es la T de dos muestras y la T pareada. Básicamente la diferencia es que uno utiliza datos independientes y la otra usa datos dependientes. Así que quédate y averígualo. Hola Simanautas, como les comenté, vamos a montar cuadros comparativos para determinar la diferencia o semejanza entre la T de dos muestras versus la T pareada. ¿Para qué sirve la T de dos muestras? Sirve para determinar si las medias de la población de dos grupos independientes difieren y para calcular un rango de valores que probablemente incluya la diferencia entre las medias de las poblaciones. La T pareada sirve para determinar si la media de las diferencias entre dos muestras pareadas es diferente de 0 o un valor objetivo. También sirve para calcular un rango de valores que probablemente incluya la media de las diferencias de la población. La prueba T pareada es útil para analizar el mismo conjunto de elementos que se midieron bajo dos condiciones diferentes. Las diferencias en las mediciones realizadas en el mismo sujeto antes y después de un tratamiento o la diferencia entre dos tratamientos administrados al mismo sujeto. Por ejemplo, de una T de dos muestras, un consultor de marketing desea comparar las calificaciones de satisfacción al cliente de dos compañías. Si las medias de dos compañías son diferentes, el consultor utiliza el intervalo de confianza para determinar si la diferencia es significativa desde el punto de vista práctico. En cuanto a la T pareada, por ejemplo, un gerente de producción de una empresa utiliza una prueba T pareada para determinar si un producto mejoró una característica física después de una mejora realizada en 8 semanas. Si hay una diferencia en las mediciones de las características físicas antes y después de la mejora, el gerente puede utilizar el intervalo de confianza para determinar si la diferencia es significativa desde el punto de vista práctico. Si tienen alguna duda de lo que es un intervalo de confianza, les dejo arriba el enlace de otro programa donde detallamos este concepto. Veamos ahora cómo se construyen las pruebas de hipótesis para T de dos muestras. En el caso de la hipótesis nula, estamos hablando la diferencia entre las medias de las poblaciones μ1 menos μ2 es igual a la diferencia hipotética, que puede ser igual a 0 o a una diferencia predeterminada. En cuanto a las pruebas alternativas, tenemos que H1 es la diferencia entre la media de las poblaciones, μ1 menos μ2 no es igual a la diferencia hipotética. En el segundo caso tenemos la diferencia entre las medias de las poblaciones, μ1 menos μ2 es mayor que la diferencia hipotética de sub 0. Y por último tenemos que la diferencia entre las medias de las poblaciones, μ1 menos μ2 es menor que la diferencia hipotética de sub 0. Veamos ahora la T pareada. En la T pareada estamos hablando que la hipótesis nula, la media de la población de las diferencias μ sub d es igual a la media hipotética de la diferencia μ sub 0. Y para la hipótesis alternativa estamos hablando que la media de la población de la diferencia μ sub d es mayor que la media hipotética de la diferencia μ sub 0. Y la otra situación es que la media de la población de las diferencias μ sub d es menor que la media hipotética de la diferencia μ sub 0. Veamos ahora las consideraciones acerca de los datos para T de dos muestras y T pareada y veamos si hay alguna diferencias o semejanzas. Para T de dos muestras los datos deben ser continuos, tales como los pesos de paquetes. Los datos continuos tienen un número infinito de valores entre cualesquiera dos valores.
Si sus datos contienen conteos tales como el número de defectos por unidad, utilice la tasa de Poisson para 2 muestras. Si sus datos clasifican cada observación en una de 2 categorías, tales como pasa o no pasa, utilice 2 proporciones. Para la T pareada también se consideran que los datos deben ser continuos, tales como los pesos de paquete. En esta circunstancia, para la T pareada no se aplica para variables discretas o variables que contienen conteos como números de efectos o están categorizados, como si lo pudimos ver en la T de 2 muestras. Otra consideración es que en la T de 2 muestras es que los datos de las muestras no deben ser marcadamente asimétricos y cada tamaño de muestra debe ser mayor que 15. Si los tamaños de las muestras son mayores que 15 y la distribución subyacente es unimodal y continua, la prueba de hipótesis se desarrolla adecuadamente, incluso si los datos son levemente asimétricos. Si cualquiera de las muestras es menor que 15, debe graficar los datos para verificar si hay asimetría y las observaciones poco comunes. Si los datos son marcadamente asimétricos o tienen muchas observaciones poco comunes, debe interpretar los resultados con preocupación. En el caso de la T pareada, se presenta la misma situación. La única diferencia es que la herramienta recomienda tomar muestras mayores a 20, a diferencia de la T de 2 muestras, que es de 15. Algo en común o una consideración común para ambas pruebas es que los datos en las muestras se deben seleccionar aleatoriamente. En estadística, las muestras aleatorias se utilizan para hacer generalizaciones o inferencias sobre una población. Si sus datos no se recopilan aleatoriamente, sus resultados podrían no representar la población. Otra consideración en el caso de la T de 2 muestras es que cada observación debe ser independiente de todas las demás observaciones. En la T pareada, usted debe de tener un conjunto de observaciones pareadas, es decir, dependientes, tales como mediciones hechas al mismo elemento en condiciones diferentes. Otra consideración en común que tienen los datos para T de 2 muestras y T pareada es que hay que determinar un tamaño de muestra adecuado, de tal manera que se cumpla lo siguiente. Primero, que las estimaciones tengan suficiente precisión. Segundo, que los intervalos de confianza son suficientemente estrechos para ser útiles. Y por último, hay que tener protección adecuada contra los errores tipo 1 y tipo 2. Si tienes alguna duda sobre este punto, arriba en el enlace podrás ver el programa donde le dedicamos y explicamos acerca de esto de los errores de tipo 1 y de tipo 2, así como los intervalos de confianza. Ok, ahora vamos a revisar con un ejercicio de T2 muestras y T pareada los conceptos. Empecemos con T2 muestras. Tenemos 2 llenadoras de jugo de piña de diferentes marcas de fabricantes. Queremos saber con un nivel de significancia de 0.05 si existe diferencia entre las medias de los volúmenes de las dos máquinas. Entonces, ¿qué se hizo en la práctica? Se tomaron 30 mediciones de la máquina A y de la máquina B. Para calcular en la T de 2 muestras vamos a utilizar la opción Data Analysis, que la podemos descargar de los complementos de Excel. Cuando abrimos esta opción en Excel, nos salen 2 opciones. Las 2 muestras, asumiendo que las varianzas son iguales, y T de 2 muestras, asumiendo que las varianzas son diferentes. Vamos a hacerla de las dos maneras a ver qué pasa. Si asumimos que las muestras son de varianzas iguales, le damos clic y primero vamos a elegir el rango
1, que correspondería a la máquina A. Luego seleccionamos el rango para la máquina B. No chequeamos la etiqueta porque elegimos la columna de números. El alfa es igual a 0.5, es decir, el nivel de significancia. Y el rango de valores lo vamos a colocar por aquí. A ver qué resultado nos da. Por defecto, él va a asumir que la diferencia de la media hipotética es 0. Entonces es necesario cambiarlo. Le damos OK. Entonces nos arroja esta tabla en la cual nos da, fíjense, la media de máquina A de la máquina B, la varianza, las observaciones y la que llaman pooled variance o la varianza agrupada, que básicamente es el siguiente concepto. En estadística, la varianza agrupada, también conocida como combinada, compuesta o varianza general, es un método para estimar la varianza de varias poblaciones diferentes cuando la media de cada población puede ser diferente, pero se puede suponer que la varianza de cada población es la misma. Bajo el supuesto de varianzas poblacionales iguales, la varianza muestral agrupada proporciona una estimación de la varianza con precisión más alta que las varianzas muestradas individuales. Esta mayor precisión puede llevar a un aumento de la potencia estadística cuando se usa en el contraste de la hipótesis que comparan las poblaciones como la prueba T-Study. Entonces, eso es una varianza que se calcula cuando las medias son diferentes y se consideran que las varianzas son iguales. Dijimos anteriormente que la diferencia de las medias hipotéticas era 0 por defecto. Los grados de libertad son 58. Entonces el estadístico de prueba nos da 4.386. El p-value para una cola 5 por 10 a la menos 5. El valor crítico de una cola 1.67, el p-value 0.00011 y el valor crítico para dos colas 2.00. Como pueden ver, los p-values son menores a 0.05, que es el nivel de significancia. Entonces podemos concluir que hay una diferencia significativa entre la media de las dos poblaciones cuando se consideran que las varianzas son iguales. Ahora vamos a ver qué pasa cuando consideramos medias diferentes con varianzas diferentes. Entonces igual colocamos data análisis de Excel. Seleccionamos esta opción, chequeamos que los rangos estén bien seleccionados. Sí, señor. Aquí seleccionamos este rango de la máquina B. No seleccionamos las etiquetas, la significancia es 0.05, le vamos a decir que lo agregue aquí, le damos OK. Entonces vean, igual nos da la media de la máquina A, la media de la máquina B, las varianzas, las observaciones, la diferencia hipotética, que por defecto es 0. Los grados de libertad, la prueba estadística o el estadístico de prueba 4.386, el p-value para una cola 6.15,
el valor, 6.15 por 10 a la menos 5, el valor crítico 1.67, el pi-value para dos colas 0.0011231 y el valor crítico a dos colas 2.0048. Igualmente vean que el pi-value, los dos pi-values son menores a 0.05, por lo tanto podemos concluir que hay una diferencia estadística significativa entre las dos medias. Para apreciar esto gráficamente podemos también utilizar, podemos graficar un gráfico de boxplot o de cajas y bigotes. Entonces vamos a seleccionar este gráfico, este que está aquí, para ver qué nos da. Entonces vean que sí, gráficamente se puede observar una diferencia. La prueba de dos muestras nos confirma que es una diferencia significativa entre ambas máquinas. Ahora vamos a hacer un ejercicio para la T pareada. Supongamos que tenemos un grupo de 20 auxiliares administrativos y queremos investigar el efecto del uso de algún recurso didáctico, por ejemplo un video en YouTube, en su destreza para resolver cierto tipo de problemas financieros. Le tomamos un test inicial, pedimos que miren el video y cuando terminen tomamos otro test. Ahora tenemos dos observaciones de cada estudiante. Calculamos la diferencia entre ellos. El resultado de todo esto está resumido en la siguiente tabla. Entonces aquí tienen 20 muestras, estamos cumpliendo con la consideración que vimos en la teoría. Tenemos el antes, tenemos el después y la diferencia. Entonces igualmente vamos a utilizar la herramienta o el complemento de Excel de análisis estadístico y vamos a seleccionar esta, que es el TIST pareado para dos muestras para las medias. Entonces le damos OK. En el rango 1 vamos a seleccionar siempre el rango final o el rango después. Y en el rango 2 vamos a seleccionar el rango de inicial o el rango antes. Háganlo siempre en ese orden, porque si no los resultados les va a dar diferente. No seleccionamos la etiqueta. Vamos primero a colocar por defecto que sea la diferencia hipotética 0. Después vamos a hacer algunos análisis de sensibilidad para ver cómo trabaja esto. Seleccionamos dónde vamos a colocar el rango, le damos OK, le damos OK y aquí está. Entonces nos da la media de cada una de las evaluaciones de los tratamientos, el antes y el después, la varianza, y nos da un coeficiente de correlación Pearson. Ese coeficiente de correlación Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cualitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos formal podemos definir el coeficiente de correlación Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas. Lo que nos quiere decir esto es que el modelo matemático, en este caso de la T pareada, explica muy bien la relación o la dependencia lineal de las variables inmersas en el estudio, ya que el valor es muy alto, 0.71, el valor máximo es 1.
tenemos la media hipotética o la diferencia de la media hipotética, que es 0. Los grados de libertad, entonces aquí vemos que el estadístico de prueba nos da 3.2312, el p-value para una cola 0.002, el valor crítico de una cola 1.72, el p-value para dos colas 0.004 y el valor crítico para dos colas 2.09. Como el p-value es menor al nivel de significancia de 0.05, podemos concluir que efectivamente hay una diferencia estadística entre las dos muestras. Ahora vamos a ver qué pasa si modificamos el valor o la diferencia de media hipotética. Vamos a entrar a Data Analysis. Vamos a decir, entramos a la media pareada y vamos a poner un valor de 2. Si ponemos un valor de 2, le damos OK. Vean ahora que si hubiéramos estimado la prueba con una media hipotética de 2, los p-values son mayores a 0.5, es decir, no hay diferencia significativa entre las dos muestras. Entonces vean lo importante que es definir, cuando estamos hablando de la t pareada, de la diferencia de media hipotética con la cual vamos a basar el estudio, porque los resultados pueden ser diferentes. Con 0, la diferencia es significativa entre las dos medias. Con un valor de 2, no hay diferencia significativa. Si me quieres seguir apoyando, por favor dale like, suscríbete a mi canal, dale a la campana para que te lleguen las notificaciones y por favor déjame tus comentarios para saber tu opinión acerca de los temas que tratamos en estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.